El estudio estaba lleno de personas emocionadas y hablando en voz baja. Todos esperaban que algo especial sucediera. En medio del escenario, bajo luces brillantes, estaba Clint Eastwood, un hombre que parecía de otra época, en un lugar que se sentía demasiado nuevo para él. El anfitrión, un entrevistador amable, sonrió con confianza y dijo: Clint, es genial tenerte aquí esta noche. Has hecho tantas cosas increíbles en tu carrera. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que desees haber hecho diferente? Clint había escuchado esta pregunta muchas veces antes. Normalmente se reía o simplemente daba una respuesta simple. Pero esa noche, algo era diferente. Su rostro se veía serio y sus manos agarraban los descansabrazos de su silla. El público notó ese momento de silencio. El anfitrión también lo sintió y esperó. Clint suspiró y luego dijo: sí, hay algo. Algo que debería haber arreglado hace mucho tiempo. El público murmuró y la cámara hizo un zoom, captando la emoción de Clint. El anfitrión lo miró, queriendo saber más. Si te sientes cómodo, nos encantaría escuchar tu historia. Clint respiró profundamente y comenzó. Hace mucho tiempo, cuando recién comenzaba en Hollywood, había otro actor. Su nombre era Raúl Castillo. Algunas personas del público parecían reconocer el nombre. Clint continuó: Raúl y yo debíamos ser las próximas grandes estrellas de cine. Teníamos una gran química en pantalla, y todos pensaban que haríamos muchas películas juntos. El estudio estaba completamente en silencio ahora. Clint siguió, su voz un poco temblorosa. Pero lo arruinamos todo. El anfitrión se veía sorprendido. ¿Qué pasó? Clint soltó una risa triste. Todo se trataba de ego, orgullo y cosas tontas que parecían importantes en ese entonces. Raúl y yo tuvimos una gran pelea sobre dinero y quién debía recibir el crédito. Dejamos que esa pelea nos separara. La sala estaba tensa mientras Clint continuaba: dije cosas que no debería haber dicho, y él también. Nos separamos, pensando que estaríamos bien. Miró hacia abajo y susurró: pero no lo estábamos. Algunas personas simplemente no puedes reemplazarlas. El anfitrión guardó silencio por un momento antes de preguntar: ¿lo volviste a ver a Raúl? Clint negó con la cabeza lentamente. No, dijo en voz baja. El público se sorprendió. El anfitrión preguntó: si pudieras hablar con Raúl hoy, ¿qué le dirías? Clint respiró profundamente. Le diría que estaba equivocado. Debería haberlo llamado. Debería haber intentado arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Todo el estudio estaba en silencio, y algunas personas del público tenían lágrimas en los ojos. El anfitrión sonrió un poco y dijo: bueno, Clint, ¿qué tal si te dijera que tal vez no sea demasiado tarde? Clint se sorprendió. El anfitrión se giró hacia el lado del escenario. Damas y caballeros, por favor denle la bienvenida a Raúl Castillo. El público se sorprendió, y los aplausos fueron tan fuertes que sacudieron la sala. Raúl Castillo, el actor del pasado de Clint, salió al escenario por primera vez en años. Clint se quedó congelado, mirándolo, su corazón latiendo rápido. Raúl parecía un poco mayor, pero todavía tenía la misma presencia fuerte. Clint apenas podía creer lo que veía. Raúl sonrió y dijo con una voz áspera: vaya, vaya. Nunca pensé que vería este día. Clint, aún sorprendido, dio un paso adelante. Abrió la boca pero no sabía qué decir de inmediato. Raúl bromeó: ¿qué pasa, Eastwood? El público se rió, y Clint finalmente sonrió, diciendo: Ray, te ves viejo. Todos se rieron otra vez, y por primera vez en años, Clint sonrió como si realmente lo sintiera. El anfitrión notó que el ambiente estaba mejorando y dijo: Ray, bienvenido. Esto es una gran sorpresa para todos. Ray miró a Clint y dijo: sí, ha pasado mucho tiempo. El anfitrión luego preguntó: Ray, Clint nos contó sobre la pelea y cómo no hicieron las películas que se suponía que iban a hacer. ¿Qué recuerdas sobre la última vez que se vieron? Raúl respiró profundamente y dijo: recuerdo una pelea. Una pelea estúpida. Clint sintió que su garganta se apretaba. Ambos nos gritamos, pensando que teníamos razón. Y después de eso, solo hubo silencio. Años de silencio. Clint asintió en silencio: de acuerdo. El anfitrión preguntó: ¿alguna vez pensaste en llamar a Clint? Raúl miró hacia abajo por un momento y luego asintió. Sí, muchas veces, admitió. El público se sorprendió. Raúl miró a Clint y dijo:
pensé que si llamaba, me colgarías. Clint negó con la cabeza y susurró, pensé que no querías saber de mí. El público murmuró, conmovido por sus palabras. El anfitrión sonrió y dijo, parece que el destino los trajo de vuelta juntos. Raúl sonrió ligeramente. Sí, supongo que sí. La sala se sentía diferente ahora, más tranquila. Clint miró a Raúl y dijo, perdimos mucho tiempo. Raúl estuvo de acuerdo. Sí. Clint preguntó, ¿crees que es demasiado tarde para arreglar las cosas? Raúl pensó por un momento y luego sonrió. Depende. Clint levantó una ceja. ¿De qué? Raúl dio un paso más cerca. De si quieres intentarlo de nuevo. El público estalló en aplausos, y Clint y Raúl se dieron la mano. El anfitrión dijo, damas y caballeros, acabamos de ser testigos de la historia. La multitud aplaudió, pero para Clint y Raúl no se trataba de los aplausos. Se trataba de dos viejos amigos reconectándose después de años de silencio. Raúl suspiró y dijo, todo este tiempo, pensaste que te odiaba. Clint miró hacia abajo, sintiéndose avergonzado. Sí, susurró. Raúl rió suavemente, tonto. El público se rió, pero Clint no levantó la mirada. Dijo en voz baja, debería haberte llamado. Raúl asintió. Sí, y yo debería haberte escrito. Clint suspiró. Debería haber aparecido en tu puerta. Raúl sonrió, eso sí que me hubiera sorprendido. Clint sonrió débilmente, pero rápidamente se desvaneció. Dijo suavemente, pensé en hacerlo muchas veces. Los ojos de Raúl se suavizaron, y asintió. Yo también. Hubo un momento de silencio, pero esta vez fue diferente. No estaba lleno de ira ni arrepentimiento. Era una especie de paz. Clint respiró profundamente y dijo, éramos unos tontos. Raúl se rió. Sí, pero éramos niños tontos. El anfitrión, viendo que las cosas habían cambiado, preguntó, Clint, has pasado todo este tiempo pensando en lo que le habrías dicho a Raúl. Ahora que está aquí, ¿qué le quieres decir? Clint hizo una pausa, sintiéndose emocional. Miró a Raúl, y las palabras salieron lentamente. Estaba equivocado, dijo. No debería haber dejado que algo tan pequeño como un contrato nos separara. Debería haber luchado por nuestra amistad en lugar de pelear contigo. Todo el estudio se quedó en silencio. Raúl miró a Clint durante mucho tiempo antes de asentir lentamente. Eras un chico muy terco en ese entonces, dijo, con una pequeña sonrisa en los ojos. De hecho, todavía lo eres. Clint soltó una pequeña risa. Sí, lo sé. La sonrisa de Raúl desapareció. Habló en un tono serio. Yo también lo era. No luché por nosotros tampoco, dijo. Me alejé, igual que tú. Dejé que mi orgullo se interpusiera. Dejé que el silencio ganara. Miró un poco triste. Con el tiempo, pensé que estabas bien sin mí. Pensé que ya no me necesitabas. Clint sintió que su estómago se apretaba. Clint miró hacia abajo, sintiéndose triste. Te extrañé, dijo Raúl suavemente. Más de lo que te imaginas. Los ojos de Raúl brillaban, como si pudiera llorar. Yo también te extrañé, compañero, respondió Clint. La gente en la audiencia suspiró al mismo tiempo. Esto no era solo una historia sobre personas famosas. Era sobre amistades reales. Las amistades pueden romperse, incluso las más fuertes. Pero a veces, si tienes suerte, puedes obtener una segunda oportunidad. El presentador, que los estaba observando, preguntó, Clint, Ray, ¿alguna vez han pensado en lo que podría haber pasado si nunca hubieran dejado de hablar? Clint se rió un poco, pero no fue una risa feliz. Cada día, dijo. Raúl cruzó los brazos. Sí, yo también, dijo. El presentador preguntó, ¿qué pasa con las películas que hicieron juntos? ¿Creen que hubieran sido diferentes si hubieran trabajado juntos? Raúl sonrió lentamente. Esa hubiera sido la mejor película de todas, dijo. Clint asintió. Sin duda. El presentador preguntó, ¿y ahora? ¿Pensarían en hacer algo juntos otra vez? La audiencia estaba muy quieta, esperando. Clint y Raúl se miraron. Era algo que Clint nunca había pensado antes. Siempre pensó que ya era demasiado tarde, que ya eran demasiado viejos para eso. Pero no lo son, susurró Raúl. Clint murmuró, supongo que tendrás que averiguarlo. El presentador aplaudió. Bueno, creo que acabamos de ver algo especial.
Clint y Raúl se miraron por primera vez en muchos, muchos años. Ya no pensaban en el pasado. Estaban pensando en el futuro. La gente en la audiencia se rió, pero el calor del momento permaneció en el aire. Clint y Raúl finalmente estaban sentados juntos, cara a cara. Sentían como si el tiempo entre ellos se redujera con cada momento. Habían desperdiciado tantos años y perdido tantas oportunidades. Ahora, sentados bajo las luces del estudio, todo lo que dijeron y todo lo que no dijeron se sentía pesado. Clint negó con la cabeza. A veces, en el set, cuando trabajaba con un actor nuevo, pensaba, esto hubiera sido mejor con Ray. Raúl sonrió, pero no de una manera cruel. Sí, Clint pensaba eso todo el tiempo. La voz de Clint se hizo un poco más dura. No solo se trataba de las películas. Se trataba de tener a alguien que me entendiera. Alguien con quien no tuviera que explicar todo. Raúl asintió lentamente. Lo sé. El presentador miró a Raúl. ¿Y tú, Ray? ¿Alguna vez has pensado en lo que podría haber pasado si se hubieran quedado juntos? Raúl suspiró y se frotó la mandíbula. Cada maldito día, dijo. Miraba las películas de Clint y pensaba, eso debería haber sido nosotros. Deberíamos haber hecho algo grande juntos. Su voz bajó. Deberíamos haberle dado al mundo algo que nunca olvidaran. Sus puños se apretaron. Pero en su lugar, dejamos que el negocio nos separara. Clint se puso serio. No, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Raúl lo miró y asintió lentamente. Sí, lo hicimos. Hubo un largo silencio, pero no era el mismo que antes. Este silencio se sentía diferente, lleno de tristeza. El presentador preguntó, Clint, dijiste que viste las películas de Ray durante los años. ¿Cómo se sintió verlo en la pantalla cuando no estabas con él? Clint respiró hondo. Dolía hablar de eso. Al principio, me decía a mí mismo que no me importaba, que todos habíamos tomado diferentes caminos. Pero cada vez que lo veía en la pantalla, pensaba en lo que podría haber sido, lo que debió haber sido. Negó con la cabeza. Te dices a ti mismo que hay tiempo para arreglar las cosas. Que un día los llamarás, que un día te los encontrarás en un evento, te reirás y olvidarás el pasado. Sus ojos se pusieron un poco tristes. Pero el tiempo se va, y un día te despiertas y te das cuenta de que eres viejo, con demasiados, que pasaría si, punto. El estudio estaba en silencio. Raúl negó con la cabeza. ¿Sabes cuál fue la peor parte? Su voz era suave. Durante años, pensé en llamarte. Sonrió tristemente. Pero cada vez, me decía a mí mismo que no valía la pena. Miró serios. Pensaba que no querrías escuchar de mí. Pensaba que tal vez ya me habías olvidado. Clint se rió tristemente. Sí, yo también. Raúl se veía enojado, sus ojos duros. Entonces, un día, escuché que estabas enfermo. La audiencia se sorprendió. Clint miró sorprendido. ¿Lo sabías? Raúl asintió. Sí, las noticias se corren, incluso después de todos estos años. Respiró hondo, su voz temblaba. Y por primera vez en décadas, pensé, ¿y si espero demasiado? ¿Y si un día me despierto y ya no hay tiempo? Miró fijamente a Clint. Tenía miedo, Clint. Clint lo miró y asintió. Yo también. El silencio volvió, pero esta vez se sintió como un entendimiento entre ellos. El presentador preguntó suavemente, dejaron pasar tantos años sin hablar, pero ahora están aquí, cara a cara. Si pudieran regresar al pasado, ¿qué le dirían a sus versiones más jóvenes? Clint respiró hondo. Le diría a ese niño terco y arrogante que dejara el orgullo, estrechara la mano de su amigo y hiciera la película. La audiencia se rió, pero la voz de Clint tenía emoción. Raúl sonrió irónicamente. Le diría que lanzara el primer golpe y terminara con eso. La gente se rió más, pero la sonrisa de Raúl desapareció un poco. Luego le diría, no dejes que el orgullo rompa tu amistad. Clint asintió. Sí, yo también. Todo el estudio estaba en silencio. Esto no era solo una reunión de Hollywood. Era algo real. El presentador sonrió cálidamente. Caballeros, creo que todos hemos aprendido algo esta noche. Raúl, nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para comenzar de nuevo. La audiencia aplaudió y vitoreó. Clint miró a Raúl. ¿Qué piensas, Castillo? Raúl sonrió. Por primera vez en 50 años, los dos se pusieron de pie juntos nuevamente.
El pasado siempre estaría allí, y los qué pasaría si nunca se irían, pero por primera vez en medio siglo, estaban listos para avanzar juntos. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.